su palabra. Y vamos a orar. Amado Dios, alabamos y exaltamos tu nombre en este día, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, justo, bueno, misericordioso, Señor. Y queremos suplicarte en este día, Señor, que tú nos bendigas con el consejo de tus palabras. Señor hermoso, ayúdanos, Padre, a comprender y a entender cada una de tus planes, de tus propósitos, Señor. Y Padre, muéstranos a la meta que nosotros tenemos y hemos planeado para llegar hacia aquí, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que tú nos bendigas en este día, Señor. Que tú nos des la sabiduría que necesitamos para poder poner por obra tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros pueda comprender y entender cuán grande y cuán hermoso has sido tú al sernos hechos hijos tuyos, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que tú nos bendigas en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y creo que hoy son más poquitos, ¿verdad? Ahora que hay más necesidad, más poquitos nos hacemos, hermanos. Cada día nos hacemos más poquitos en nuestra necesidad, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana quisiera que fueran al libro del profeta Nahum, y que todos juntos leamos el versículo número 7 del capítulo 1. Amén, ¿ya lo tiene? Bueno, Nahum está entre Miqueas y Habacuc y pertenece al grupo de los profetas menores. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, el profeta Nahum dice que fue levantado por Dios juntamente con el profeta Jonás, solamente que fueron años de diferencia, más o menos unos 150 años de diferencia, cuando Jonás fue levantado por Dios para llevar un mensaje a Nínive. Nínive, que era la ciudad de la capital de los asirios. La nación asiria era una nación muy fuerte, cruel, guerrera, que siempre estaba en búsqueda de dominio, de dominar más y más y más terreno. Entonces Nahum fue levantado como profeta para esta nación, pero ahora ya no era una proclamación de salvación y de arrepentimiento, sino más bien ahora venía el juicio de Dios sobre esta nación, sobre Nínive. Entonces el profeta Nahum es levantado para juicio, para dar un juicio a la nación de los ninivitas. Y bueno, vemos que el profeta Nahum era originario de Galilea. Y nosotros podemos preguntarnos en esta mañana, pues, ¿cuál era el pecado tan grande del pueblo de los ninivitas, en lo que Dios ya había levantado un juicio para exterminarlos por completo? Entonces, fíjense, hermanos, con este profeta Nahum, que su libro completo solo consta de 3 capítulos nada más, vemos que lo que ellos habían hecho era un reto a Dios. Ellos habían retado a Dios y lo habían retado en su omnisciencia, en su poderío. Habían retado al Señor en su poder, y entonces Dios les dice que Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia, y Dios había tenido gran misericordia
misericordia con el pueblo, pero el pueblo se había arrepentido por un tiempo. Y tal parece que el día de ayer escribieron este libro. Y a veces nos sucede a nosotros como creyentes lo mismo. Pensamos que Dios solamente es un Dios de milagros, que tiene que hacer milagros porque somos sus hijos, pero nos olvidamos de cuántas veces nosotros hemos retado a Dios en su poder, en su grandeza y en su señorío sobre nosotros. ¿Por qué creen que muchos de nosotros andamos como creyentes así? Como las olas, dice la palabra de Dios, ¿no? Como las olas que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen, porque en nosotros no hay ese temor, hermano. Porque nosotros no tenemos temor de Dios. Y sabemos que Dios es grande, es poderoso, pero que también Dios es misericordioso. Y nosotros a través de este libro podemos ver cómo el juicio de Dios tenía que venir sobre este pueblo. Fíjense, este pueblo en el capítulo 3, en el versículo 1, cómo Dios les dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña y sin apartarte del pillaje. O sea, les dice que era una nación tremenda, hermanos, tremenda, porque no se habían arrepentido por tan solo un momento, por tan solo un tiempo, pero pasados los años habían regresado nuevamente a todas sus malas costumbres. Y les dice que era una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, y además no se apartaron del pillaje, o sea, no se habían apartado del robo, que el pueblo seguía siendo igual. Y entonces esta era la condición del pueblo. En el capítulo número 2 y 3 de este libro, él presenta una descripción total de cómo iba a ser destruida la ciudad y cómo quedaría por completo destruido. Fíjense, en los versículos 1 del capítulo 2, 1 dice: subió destrucción contra ti, guardará la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos de fuerza, mucho poder, porque Jehová restaurará. Pero no era en ese momento, él había ya restaurado la nación, él había limpiado la nación, pero el pueblo cada día se había alejado más de él. En el capítulo número 3, en el último versículo dice cómo iba la condición en la que iba a quedar esta nación, y le dice: no hay medicina para que tus quebraduras, tus heridas, es incurable. Todo lo que oigan tu fama, todos los que oigan tu fama, batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y la maldad del Señor, la maldad del pueblo había llegado al colmo del Señor. Entonces, definitivamente el pueblo iba a ser exterminado, hermanos. Exterminado por completo. Entonces el Señor le dice al pueblo que finalmente él había comprometido el poder de Dios y había retado a Dios en su omnipotencia, en su poderío, en su poder lo había retado. Entonces dice que el pueblo iba a desaparecer por completo. Y a veces nosotros pensamos que el Señor va a tardar en esas cosas. Y una y otra vez nos insta
insta a que nos volvamos a Él, a que nos arrepintamos, a que tengamos temor de Él, pero nosotros seguimos insistiendo como el pueblo de Dios a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y entonces, ¿ustedes creen que un día Dios no se cansa? ¿No se cansará de estarnos insistiendo, de estarnos pidiendo, de estarnos diciendo, vengan, reconcíliense, arrepiéntanse, vengan, hagan esto, hagan lo otro? Normalmente siempre recibimos todas las bendiciones de parte de Dios. ¿A quién no le gusta recibir bendición de Dios? Pues a todos, ¿no? ¿A quién no le gusta estar bien? ¿A quién no le gusta estar plácido? ¿A quién no le gusta estar cómodamente en toda nuestra manera de vivir? Pues a todos, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres nos encanta ir a comprar despensa, ¿cierto o no es cierto? A mí me gusta ir a surtirme mi despensa. Y obviamente, a lo mejor a veces en ocasiones ni ve uno los precios, ¿no? Hasta que llega uno a la caja y dice, ah, caray, ya subió todo, ¿no? Y miren, hermanos, todas esas cosas que a veces nosotros parecemos cotidianamente y que lo hacemos porque tenemos la necesidad de hacerlo, no nos parece nada fuera de lo común. Pero nosotros como hijos de Dios, en todas esas cosas, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, hermano. Sabiduría. ¿Para qué? Para hacer las cosas como conviene. No nada más porque tengo y puedo hacerlo, lo hago. Ajá. Fíjense, de esta misma manera el pueblo de Dios se conducía. Y Dios estaba ya diciendo, ya no puedo más. ¿Qué creen que no veo? Entonces, yo creo que mejor me bajo, ¿no? Es que, ¿qué creen en serio? No veo lo que predico, no, sí veo lo que predico. Yo creo que me voy a bajar. Perdón, hermanos, pero no veo. A ver si veo ahí. How much more space? Ahí creo que no es que no haya limpiado mi lente, es que no veo. Bueno, entonces fíjense, hermanos. Dice el versículo 10, el versículo 6 de este capítulo 1. ¿Quién permanecerá delante de la ira de Dios? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él se hierven las peñas. Entonces, ¿quién podrá estar delante de Dios de pie con todos y cada uno de sus defectos? ¿Quién podrá decirle a Dios, no es cierto? ¿Quién podrá decirle a Dios lo que me enseñaron, lo que me decían, en lo que me corregían y yo no lo hacía? ¿Quién podrá decirle a Dios todo esto? Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y entonces pasará el Señor toda la película. Y en muchas ocasiones le podremos poner excusas a Dios, hermano. Porque si se las ponemos siempre. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque tenía algo más importante que hacer. ¿Por qué esto? Porque era más importante mi necesidad que ir a alabar a Dios, que ir a honrar a Dios, que ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué esto? Porque no podía, porque tengo siempre una excusa con que excusarme a Dios.
Y entonces podemos ver que no hay temor de Dios en nosotros, que el temor de Dios no está en nosotros. El Señor nos da toda una vida larga, ¿cierto o no es cierto? Y cuando estamos enfermos, hermanos, quisiéramos, anhelamos venir a la iglesia. Y cuando estábamos sanos, le poníamos una excusa a Dios. Le decíamos, no, hoy no puedo, hoy no quiero, hoy tengo algo más importante que hacer. Pero cuando estamos enfermos, le decimos, Señor, sáname. ¿Y para qué quieres que te sane? ¿Qué tal que el Señor nos dijera eso? ¿Y para qué quieres que te sane? Si tú nunca me has honrado, si tú nunca me has glorificado, si tú no me pones en primer lugar, ¿para qué quieres? Y entonces vemos quién podrá estar, quién podrá. Fíjense, el juicio de Dios, tarde que temprano, vendrá. El justo juicio de Dios vendrá. Pero, fíjense, dentro de todo esto, dentro de todo el juicio que Dios tiene para nosotros como hombres infieles y sin temor de Dios, hay una luz que resplandece. ¿Han ustedes visto cuando en medio de las tinieblas sale una luz resplandeciente que alumbra ese lugar? Así nosotros en esta mañana podemos ver la luz del Señor que sale en medio de todo este juicio y de todo esto. Y fíjense, el versículo número 7, que es el que nos ocupa el día de hoy, vemos cómo dice. ¿Qué dice primeramente? Jehová es bueno. O sea, a pesar de todos nuestros defectos, hermanos, a pesar de todo lo que nosotros somos como hombres viles, como hombres sin temor de Dios, Dios es bueno para con nosotros. Y nosotros podemos ver en esta mañana que para los que se niegan a creer el juicio de Dios es fuego consumidor. Pero para los que le aman, hay paz y seguridad. Y nosotros podemos ver que el fuego de Dios no es un fuego que nos destruye, es un fuego que nos quiere limpiar, es un fuego que nos quiere lavar, es un fuego que quiere que nosotros nos volvamos a Él. Es un fuego que viene a consumir lo que no le sirve a Dios. Porque Dios no te salvó, Dios no entregó a su único Hijo para que tú te vayas al infierno. Dios no lo hizo por eso. Dios no te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que tú te vayas al infierno. Dios no te llamó a eso. Dios no te hizo su Hijo para que tú pases la eternidad consumiéndote en el infierno. Dios no te llamó para eso. Por eso esta palabra de Dios en esta mañana dice que Dios es bueno. Iba a ser implacable con sus enemigos, iba a ser imponente con su juicio, iba a ser destruir toda una nación con su ira. Pero para ti no es este mensaje, para ti no es este juicio. Él te lavó, te sanó, te limpió. ¿Qué es lo único que Dios pide de ti? Que le honres, que le obedezcas y que cumplas con sus mandamientos. Es lo único que Dios pide de cada uno de nosotros. Dice que nadie puede con el juicio de Dios. ¿Quién podrá estar en contra de su palabra? Ninguno. Ahora fíjense, estas acciones
que hace Dios en este capítulo, en este versículo número 7, porque dice, Dios es bueno. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Venir a Él. Estar con Él. Podemos estar con Él en un lugar en donde su presencia no está. Tenemos que estar con Él. Tenemos que venir a Él y estar con Él. Él no puede salvar a alguien que no esté a su lado. Él no puede salvar a alguien que no siga sus estatutos. Dios no puede salvar a alguien que no puede estar, que no pueda obedecerlo. Dios es bueno, sí, es bueno, pero para que Él haga esta acción en nosotros tenemos que venir a Él. Él llama a la puerta de nuestro corazón y toca. Y cuando nosotros le recibimos, Él ha hecho cosas por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? En primer lugar, nos sacó del mercado de esclavos, en donde fuimos vendidos por nuestras concupiscencias, en donde fuimos vendidos por nuestras necedades. De ahí Él nos sacó y nos tomó y nos trajo. Ahora, Él también pagó un precio por nosotros. Cuando Él fue y nos compró, pagó un precio por nosotros. Y como pagó un precio por nosotros, Él es nuestro amo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Caminar con Él. Nada más. Nada más. Es lo único que tenemos que hacer. Nos escogió como una nación santa, como un pueblo adquirido por Él. Nos limpió, nos lavó y nos hizo santos, agradables a Él. Nos hizo nuevas criaturas. Decía el hermano, ya estamos viejitos. Pues sí, estamos viejitos, pero fíjense, si yo dijese que nací de nuevo hace 30 años, no estoy viejita, estoy en mi plena juventud, ¿verdad? Y fíjense, dice que Él nos hizo nuevas criaturas. Nos dio su vida por nosotros. No podemos decir que Dios es bueno. Y si Dios es bueno y solo quiere cosas buenas para nosotros, ¿por qué tenemos tantas sillas vacías? Porque no nos gusta lo bueno de Dios. Nos gustan sus milagros y nuestras comodidades. Y no nos gusta sacrificar nada por Él. Nada por Él. No queremos sacrificar nada por Dios. Ni siquiera queremos regalarle 10 minutos de nuestro tiempo. Ni siquiera queremos regalarle 5 minutos, pero como Dios es bueno con nosotros, como Dios nos perdona, como Dios es misericordioso con nosotros, como Dios luego les decimos al Señor, Señor, es que tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia, y lo traemos como un estandarte a nuestra vida. Pero cuando el Señor nos dice, quiero tu tiempo, quiero tu vida, no, y que no nos pida nuestro dinero, porque entonces ahí agarramos la caja fuerte y la cerramos con 20 chapas, ¿no? Quiero 1 hora de tu vida. ¿Y qué le decimos? Señor, ¿cómo te voy a regalar 1 hora de mi vida? Son 60 segundos. Y 2 segundos yo puedo hacer una cosa, en 3 segundos otra, en 5 otra, en 10 otra, en 15 otra. ¿Cómo te voy a dar 1 hora? Va a ser un tiempo perdido. Y como sabemos que Dios es bueno, fíjense cuántas cosas hizo por nosotros.
nos sacó de la esclavitud, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuántas cosas el Dios bueno al que conocemos ha hecho por nosotros? Y hoy en este día le quiero preguntar, ¿cuántas cosas ha hecho usted por Dios? ¿Le ha regalado tiempo? ¿Le ha regalado servicio? Porque ninguna de estas cosas que les mencioné nos ha costado. Ninguna de estas cosas que les mencioné nos las han cobrado. ¿O se las ha cobrado Dios a usted por haberlo hecho nueva criatura? ¿Le ha cobrado por sacarlo del mercado de esclavos? Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? ¿Cuántas veces le ha negado a Dios su comunión con Él? ¿Cuántas veces ha preferido estar en otro lugar que venir a honrar, que venir a exaltar, que venir a darle la gloria y la honra? Es más, que venir a darle gracias. Nosotros hemos visto milagros en este lugar. Y Dios ha hecho milagros en la vida de algunos de ustedes y que nunca jamás regresan a agradecerle a Dios nada. Hemos orado por gente que Dios ha levantado, por hermanos que no tenían hijos y que Dios les dio hijos y no han regresado a agradecerle a Dios, porque la iglesia les ha parecido poca cosa. ¿Qué ha hecho usted de ese Dios bueno que lo ha salvado? ¿Qué le ha dado? ¿Le ha dado de su servicio? ¿Le ha dado de su amor? ¿Ha sido agradecido con Dios? ¿Ha venido y se ha rendido al Señor y ha sido agradecido con su Señor? Hermanos, ¿quién le ha dado gracias a Dios por este lugar? Por este lugar que hace 15 años no estaba así. Que hace 15 años se ensuciaban nuestros zapatos con la tierra. ¿Quién le ha dado gracias a Dios por tener una silla cómoda en donde escuchar su palabra? ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas el Dios bueno al que conocemos nosotros nos ha dado y no hemos sido agradecidos por Él? No hemos dado gracias por todo lo que Él nos ha dado. Fíjense, ahora Dios no se queda con eso. Yo quiero que usted en esta mañana reflexione y se pregunte en su interior, ¿qué le he dado yo a Dios? Él ha sido bueno conmigo, pero ¿qué le he dado yo a Él? ¿En qué me he sacrificado yo por Él? ¿Qué he hecho yo por Él? Porque es bien cómodo venir a escuchar la palabra e irme otra vez. Y es muy cómodo venir y cumplir con mis obligaciones de creyente, pero no darme cuenta de cuántas cosas Dios me da cada domingo, cada día. Fíjense, Dios no se queda con ser bueno para nosotros, sino dice la segunda frase, es fortaleza en el día de la angustia. Es nuestra fuerza, es el que no nos permite doblarnos ni rendirnos. Es nuestra fuerza en el día de la angustia. El Salmo 28 dice,
Jehová es la fuerza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Fortaleza, roca, castillo, libertador, escudo, fuerza, alto refugio. Eso es Dios para cada uno de nosotros. Eso es el Señor para cada uno de nosotros. El día que clamamos, Él nos responde, Él nos fortalece, Él nos da vigor y da vigor a nuestra alma para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros sigamos, para que nosotros no nos cansemos, para que nosotros, dice, Él da la fuerza necesaria para no rendirnos, Hermanos, Dios es bueno con nosotros y a veces no alcanzamos a ver su bondad para con nosotros. A veces no nos imaginamos cuántas cosas Dios mueve en el cielo para que nosotros estemos bien, para que nosotros estemos contentos, para que nosotros estemos felices aquí en la tierra. Imagínense, en el cielo ya no va a necesitar de todo eso. En el cielo ya no va a necesitar de eso. Aquí en la tierra lo único que necesitamos es hacerle caso al Espíritu Santo y no contristarlo. Y caminar y sentir todas estas cosas que Dios provee para nosotros. Que Él da fuerzas en la angustia, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro castillo, que Él es la fuerza. El día que nosotros le pedimos algo, Él responde. Él es la fortaleza y el vigor de nuestra alma. En Isaías 35 dice: fortaleceos en las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué maravilloso saber esto, ¿verdad? Fíjense, Dios todo lo que nos da, todo lo que es para nuestra vida, y no solo eso, dice que Él trae un pago, una retribución a nuestra obediencia, una retribución para nosotros. Ninguno de nosotros podrá ser escaso en la bendición de Dios, porque Dios nos bendice cada día. Cada día, al abrir nuestros ojos, Dios nos bendice. Al estar así, Dios nos bendice. Al estar sanos, Dios nos bendice. Al estar fuertes, Dios nos bendice. Al venir y obedecer su palabra, Dios nos bendice. Y entonces, dice la carta a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y agarramos un estandarte. Y nuestro estandarte es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor, que es mi fortaleza. Todo lo puedo en Dios, que me ayuda. Fíjense, Él dice que cuando nosotros le pedimos fuerzas, cuando nosotros estamos así, dice que en Efesios, para que os dé conforme a las riquezas de gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en Timoteo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿De dónde vienen las fuerzas? Del Señor. Del Señor. ¿De dónde viene todo lo que tenemos? Del Señor. El Señor es la fuente inagotable. Porque como decía el versículo número 6, ¿quién podrá detenerse? Yo decía: Señor, qué tremendo lo que pasó en un segundo en Acapulco. Qué terrible lo que pasó. ¿Alguien podrá detener tu ira? Y uno dice: pobre gente. Y yo me puse a pensar y dije: no tendrían nadie los advirtió. Nadie les dijo que venía una tormenta así.
¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no salvaron sus vidas? ¿Por qué no se echaron a correr? Porque lo material les interesaba. ¿Quién quiere dejar su edificio o su hotel lujoso? Pero viene la ira de Dios, viene la fuerza de la naturaleza de Dios, y todo lo que tardaron años en construir, ¿cómo lo desbarató Dios? Ni en una hora lo desbarató. ¿Cómo cuánto tiempo piensan ustedes que lo desbarató Dios? ¿Tardaría una hora el Señor en desbaratar todo lo que desbarató? ¿Con el agua? Y era agua, hermanos. Y uno va y le quiere pegar a la pared y con pala y pico. Y Dios solo con agua. Vean el poder de Dios. Lo bueno es que a nosotros nunca nos van a desbaratar con el mar, ¿no? Porque no tenemos mar cerca. Pero ¿qué tal un temblorcito? ¿Qué tal un temblorcito? ¿Qué tal un rayo? ¿Qué tal un relámpago? ¿Qué tal un estruendo? ¿Qué tal la voz de Dios? ¿Qué tal la voz de Dios? ¿Ustedes creen que los acapulqueños se lo merecían? Yo no soy juez. Son criaturas de Dios. ¿Hay pueblo de Dios ahí? ¿Por qué pasó? Hay que preguntarle a Dios. ¿Quién nos puede dar la respuesta? Dios. ¿Alguien podrá estar de pie cuando venga el juicio de Dios? ¿Alguien podrá? ¿No? Fíjense, en 1 de Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber sido hallados padeciendo un poco de tiempo, Él mismo os fortalecerá, afirmará y establecerá. Si nosotros nos mantenemos fieles, firmes al Señor, Él mismo nos fortalecerá, nos establecerá y nos mantendrá firmes. ¿Pero qué dice? Pero el que a mí viene, el que anda conmigo, el que camina conmigo. O sea, usted no le va a decir al Señor algo que no se haya ganado, ¿no? Si usted anda en el pecado, si usted anda en rapiña, como decíamos al principio, como Nínive, ¿usted cree que Dios lo va a cuidar? ¿Que Dios lo va a bendecir? ¿Que Dios va a ser su escudo? ¿Que Dios va a ser su cuidador? ¿Que Dios va a ser su protector? ¿Usted cree que eso pueda suceder? Si yo ando en pecado, si yo ando en desobediencia, si yo ando en rebeldía, ¿usted cree que Dios lo va a cuidar? El juicio de Dios es eminente, eminente. Y nos va a llover en nuestra pimpita a cada uno, si no nos portamos como Él dice en su palabra. Por eso son las predicaciones, para que usted esté advertido y no le diga a Dios: ay, porque a mí, si yo soy bien buena gente, porque yo, si yo me he portado bien, porque somos bien reclamones, bien protestantes, somos bien protestantes, de todo protestamos, hermano. De todo protestamos, de todo nos enojamos. Y si no salen las cosas como yo quiero, más nos enojamos todavía. Pero no nos acordamos que tenemos que venir al Señor y agradecerle por las fuerzas que Él nos da, por ser nuestro escudo,
por ser nuestro castillo, por ser nuestro pronto refugio, por ser nuestro libertador y nuestro ayudador. Tenemos que estar con Él. Si no, nada. Ahora fíjense, la tercera cosa que hace Dios es que dice que Él conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que le tienen fe. Él conoce a los que le creen. ¿Ustedes creen que nosotros seamos incrédulos? Sí se ve. Miren, ¿cuántas sillas? Sí somos incrédulos. ¿Cuántos este día no creyeron que Dios tenía una palabra para nosotros? Y que era más importante quedarnos a donde estamos. Sí somos incrédulos, no le creemos. Ahora bien, él dice, conoce a los que en Él confían. Él los conoce, y si Él nos conoce, ¿qué va a hacer con los que en Él confían? Su palabra dice que los que confían en Él pueden dormir en paz. Aunque le deban a Coppel, Electra y a todo, pueden dormir en paz. Pueden andar en paz. ¿Por qué? Porque Dios está, que le creemos a Dios, que creemos en sus promesas, que Él va a guardarnos, que Él va a estar, nosotros vamos a estar confiados porque Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él va a ser escudo alrededor de nosotros. Entonces, Él va a estar con nosotros. Dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Si yo salgo fuera de la protección de Dios, fuera del camino de Dios, ¿qué me espera? ¿Qué me espera, hermanos? Pues que me pase de todo ahí afuera, sin la protección de Dios. En Job decía, ¿no es tu temor, oh Dios, tu confianza? ¿No es temer a Dios nuestra confianza? ¿No es temer a Dios el que tengamos confianza en Él? En que Él nos cuidará. Tendrá confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Quién sale corriendo en un temblor, hermano? Es falta de confianza en el Señor. Señor, ¿qué me puede pasar? Que se caiga el techo. Nada más, ¿no? A veces cuando salen, a mí me da pendiente los que viven en un edificio, porque es más peligroso salir corriendo que quedarte sentado a que pase el temblor. Pero como no hay confianza en Dios, como no hay esperanza en Dios, como piensan que solo se pueden salvar, entonces huyen. Y a veces así estamos nosotros como creyentes. Huimos de la presencia de Dios cuando estamos seguros en su presencia. En su presencia. Fíjense, cuando nosotros confiamos en el Señor, el Salmo 2 dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Por qué seremos bienaventurados en la desgracia y confiamos en el Señor? Dice, van a ser bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Que van a estar resguardados, que los que confían en el Señor van a estar agarrados del Señor, van a estar cuidados, van a estar protegidos, van a estar con el cuidado y la protección de Dios de siempre, hermanos.
Pero si yo me salgo del cuidado de Dios, si yo me salgo de la protección de Dios, ¿qué vendrá a mi vida? ¿Va a haber juicio? Va a haber juicio. Vamos a enfrentar un juicio cada uno de nosotros, lo vamos a enfrentar, hermanos. Pero qué mejor que lo enfrentemos confiando en que la esperanza nuestra nos librará. ¿Quién nos puede librar, hermanos? ¿Quién te puede librar del Señor? ¿Podrás detener el agua? ¿Podrás detener el temblor? Ni los más científicos, ni los más estudiosos, ni los más nada han podido detener un temblor, un huracán y un tsunami. ¿Quién podrá detener? ¿Quién podrá detener todos esos torbellinos en nuestras vidas, hermanos? ¿Quién podrá hacerlo? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios, que es nuestro escudo, nuestra confianza, nuestro pronto auxilio, y siendo bienaventurados del Señor. ¿Cómo? Siendo bienaventurados de Dios. Entonces, la destrucción no vendrá sobre nuestras vidas. No vendrá sobre nuestras vidas, hermanos. De eso esté completamente seguro, que Dios lo cuidará, que Dios lo guardará en completa paz, como dice su palabra. Pero nosotros tenemos que hacer 3 cosas: oír su palabra, obedecer su palabra y venir a ser agradecidos con Él. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él es nuestra fortaleza en el día de angustia, y Él conoce cómo es nuestra confianza en Él. A Dios no lo conoce nadie. Usted engañará a medio mundo. Él más puede engañar al que más lo conoce, pero a Dios no lo puede engañar. Se esconderá de Dios, pero tarde que temprano llegará el juicio de Dios a nuestra vida. Y no le podemos decir por qué yo, porque sabemos el por qué. Sabemos el por qué. Porque como el pueblo de Nínive aún vivía en cosas que no le agradaban al Señor. Dice, seguían siendo sanguinarios, seguían mintiendo, seguían robando, seguían hurtando. Y hermanos, cada uno de nosotros sabe cuántas veces no le ha robado a Dios su tiempo. ¿Cuántas veces no le ha puesto usted una excusa para no servirle? ¿Cuántas veces no le ha dicho, Señor, es que tengo que hacer esto, porque si no hago esto, no como? Y Dios, como si Dios no supiera cuál es tu necesidad, como si Dios no supiera cuál es tu aguijón. Dios sabe cuál es nuestro aguijón. Dios sabe cuál es tu necesidad. Y cuando decimos, es que sí confío en Dios, pero tengo que poner manos a la obra. Manos a la obra tenemos que poner en las cosas de Dios. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, tú sabes, tú nos conoces, Señor.